Bienvenidos a Fe en Movimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un texto bastante antiguo, un texto que seguramente te va a hacer repensar muchas cosas, el Evangelio de Judas. Seguramente al escuchar ese nombre, Judas Iscariote, te viene a la mente la imagen clásica del traidor, ¿verdad? Sí. El que vendió a Jesús por unas cuantas monedas. Sí, claro, la imagen tradicional. Pero, ¿y si te dijera que esa historia, esa que todos conocemos, no es la imagen completa? ¿Qué tal si hay otra perspectiva? Un ángulo totalmente diferente que nos lleva a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre Judas. Exactamente. Y esa es la invitación que nos hace este evangelio apócrifo. Interesante. En este deep dive, nuestra misión va a ser como la de un arqueólogo, ¿no? Desenterrando un tesoro. Vamos a intentar extraer las ideas principales, a traducir su lenguaje antiguo y sobre todo a comprender el mensaje que su autor o autores nos quisieron dejar. Me gusta la analogía del arqueólogo, porque aquí viene la sorpresa. Lo que de verdad te puede cambiar la perspectiva. ¿Te imaginas que ese acto de traición, el más famoso de la historia, fuera en realidad un acto de profunda lealtad, una obediencia a un plan mucho más grande? Suena un poco loco, ¿no? Puede sonar así, pero vamos a sumergirnos en este enigma y ver qué encontramos. Exacto. Para empezar, creo que es fundamental entender el contexto. ¿Cómo llegó este documento hasta nosotros? ¿De dónde salió? El manuscrito del Evangelio de Judas fue descubierto en Egipto durante la década de 1970. Ajá. Después de una historia un poco rocambolesca, fue adquirido por la Fundación Mecenas de Arte Antiguo en el año 2000. Y a partir de ahí se inició un intenso trabajo de restauración y traducción. Y cuando dicen intenso, ¿a qué se refieren exactamente? Bueno, imagínate, se utilizaron técnicas muy avanzadas para asegurarse de que el manuscrito fuera auténtico. Pruebas de carbono 14 para determinar la antigüedad del papiro, análisis de la tinta, imágenes multiespectrales para leer fragmentos deteriorados. Incluso se estudió la escritura antigua, lo que se conoce como paleografía. ¡Wow! Toda esa evidencia apuntó a que el manuscrito original fue escrito entre los siglos III y IV después de Cristo. O sea, un texto que tiene más de 1700 años. Exactamente. Es increíble. Y lo más fascinante es que los expertos creen que este manuscrito, el que tenemos hoy, es probablemente una copia de un evangelio aún más antiguo. Correcto. Lo que significa que las ideas que contiene podrían estar aún más cerca de la época de Jesús y de sus seguidores originales. Increíble. O sea, estamos hablando de una tradición muy antigua. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Este evangelio nos ofrece una visión de Judas totalmente opuesta a la que encontramos en la Biblia, ¿no? Totalmente. En los evangelios de la Biblia, Judas es el villano, el que entrega a Jesús a las autoridades romanas. Pero aquí la historia cambia por completo. Es como si viéramos la película al revés. Exacto. Aquí Judas no es un traidor, sino un discípulo muy cercano a Jesús. Alguien que actúa siguiendo sus propias indicaciones. O sea, que no lo traiciona, sino que cumple una misión. Exactamente. Para entender esta nueva perspectiva necesitamos hablar del gnosticismo. A ver. Vamos a desglosar eso. ¿Qué era exactamente el gnosticismo para alguien que no esté familiarizado con el término? Bueno, el gnosticismo fue un conjunto de ideas religiosas y filosóficas muy populares en los primeros siglos del cristianismo. Una idea central era la importancia del conocimiento, de la gnosis en griego, como llave para entender lo espiritual y alcanzar la salvación. Los gnósticos creían que existía un conocimiento secreto, una sabiduría divina, que permitía liberar el espíritu de la prisión del cuerpo material. Ya veo. Entonces, ¿cómo encaja Judas en esta forma de pensar gnóstica? El Evangelio de Judas nos cuenta que Jesús tenía conversaciones privadas con él. Conversaciones donde le revelaba los misterios del reino. Y hay una frase clave que Jesús le dice: tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Sacrificar al hombre que me reviste. Eso suena fuerte. ¿Qué significa desde esta perspectiva gnóstica? Bueno, para los gnósticos, el cuerpo físico era visto como una especie de cárcel para el espíritu divino de Jesús. La crucifixión, que tradicionalmente se atribuye a la traición de Judas, aquí se interpreta de una manera muy distinta. No es un acto de maldad, sino un paso necesario para liberar ese espíritu divino. Sé que Judas, al entregar a Jesús, estaría ayudándole a salir de esa cárcel. Exactamente. Judas estaría facilitando su salida del cuerpo y la liberación de su divinidad. Una visión completamente distinta a la tradicional, por supuesto. Totalmente. O sea, según este evangelio, Judas no estaba traicionando a Jesús, sino ayudándolo a cumplir un plan divino. ¡Qué cambio de roles! Un cambio radical. El texto incluso afirma que Judas era el único discípulo que conoce la identidad verdadera de Jesús. ¡Wow! Eso lo coloca en una posición privilegiada, ¿no? Sin duda, un conocimiento superior en comparación con los demás apóstoles. Es fascinante cómo un solo texto puede cambiar nuestra percepción de una figura histórica.
Y hablando de eso, ¿cómo se ve esta nueva perspectiva en las diferentes escenas del Evangelio? Hay varias escenas muy significativas. Por ejemplo, en una de ellas, Jesús se ríe de la oración de agradecimiento de los otros discípulos. Les explica que no oran de corazón por su propia voluntad, sino para que su Dios sea alabado. Interesante. Una crítica a la forma de orar, ¿no? Exacto, una crítica a las formas de culto externas y ritualistas. Ya veo. No es una burla, sino una observación sobre la falta de una comprensión más profunda. ¿Y qué hay de esa otra escena donde los discípulos están muy preocupados y solo Judas es capaz de acercarse a Jesús? Esta escena subraya la posición especial de Judas. Se nos dice que él pudo ponerse frente a Jesús y reconocer que su origen estaba en el reino inmortal de Barbeló. Barbeló es una figura divina muy importante en la cosmología gnóstica. A menudo se le ve como la primera emanación del Dios trascendente. El hecho de que solo Judas pudiera reconocer este origen divino de Jesús, pues refuerza la idea de que él poseía un conocimiento especial. Un conocimiento único. Exacto. Y luego está la visión del templo que tienen los discípulos. La interpretación que hace Jesús es bastante sorprendente. Sí, los discípulos ven un templo con 12 sacerdotes que están realizando sacrificios y Jesús les explica que esos sacerdotes son ellos mismos. ¿Ellos mismos? Sí, sirviendo al Dios al que sirven. ¿Y los animales que sacrifican? Representan a las personas que han sido desviadas del camino correcto, una crítica a las prácticas religiosas que Jesús considera que se han alejado de la verdadera espiritualidad. Una crítica al sistema religioso de la época. Se podría interpretar así. También se menciona que en el futuro aparecerán figuras negativas que utilizarán el nombre de Jesús para sus propios fines. Eso es bastante profético. Sí, una especie de advertencia. Y Judas también tiene una visión, ¿no? En la que es atacado por los otros discípulos. Correcto. En su visión, Judas es apedreado por los 11 discípulos restantes, pero luego llega a una casa grande donde es recibido. Jesús le explica que esa casa representa un lugar reservado para las personas santas, no para los mortales comunes. También le dice que la estrella de Judas lo ha extraviado en cierto sentido, marcando su destino único. Un destino diferente al de los demás. Exactamente. Luego Jesús se adentra en explicaciones sobre la creación del universo. Y temas cosmológicos bastante complejos. ¿Cómo podríamos resumir esas ideas principales? Bueno, intentaré simplificarlo al máximo. Jesús le habla a Judas de un reino inmenso, ilimitado, un gran espíritu invisible que está más allá de la comprensión incluso de los ángeles. Un concepto bastante abstracto. Sí, pero central en el gnosticismo. De este espíritu surge el autogenerado, una entidad llena de luz. Y a partir de él se originan otros seres, otros planos de existencia, a los que a veces se llama eones. Una especie de jerarquía cósmica. Exactamente. Se menciona la creación de Damas, el primer ser humano espiritual, y las luminarias, seres celestiales de luz. Una especie de relato del origen del universo, pero desde la perspectiva gnóstica. En esencia, sí. Se describe un cosmos con diferentes niveles, el reino espiritual superior, el caos, y el mundo inferior, el mundo material en el que vivimos. El mundo que conocemos. Exactamente. Y en ese mundo aparecen los regidores, entre ellos Nebro, también conocido como Yaldabaoth, y Saclas. Y estos regidores. Según las creencias gnósticas, fueron los creadores del mundo material, y de la humanidad, Adán y Eva, o Zoe. Pero esta creación no se ve de forma positiva, como en la tradición judeocristiana. El mundo material se considera imperfecto, una prisión para el espíritu. Interesante. Una visión muy distinta. Totalmente. Y volviendo a Judas, Jesús le dice algo bastante misterioso sobre su futuro, que será el 13º y será maldecido por otras generaciones, pero que también gobernará sobre ellas. ¿Cómo podemos entender eso? Esa es una de las partes más difíciles de interpretar. Ser el 13º podría simbolizar su posición única, fuera del grupo de los 12 originales. La maldición por las generaciones futuras, pues refleja la visión tradicional de Judas como traidor. Pero la promesa de que gobernará sobre ellos podría eludir a su papel fundamental dentro del plan divino gnóstico. Quizás su acción, aunque vista negativamente por muchos, era necesaria para un propósito mayor. Un propósito que escapa a la comprensión humana. Exactamente. También hay comentarios interesantes sobre el bautismo y la naturaleza del sacrificio. Sí, Jesús habla de aquellos que son bautizados en su nombre, pero luego le dice a Judas que él sacrificará el cuerpo que lo reviste, sugiriendo que el acto de Judas es un sacrificio de un orden superior, la liberación del espíritu divino de su forma física. Una especie de sacrificio ritual. Se podría interpretar así. Y finalmente, llegamos a la revelación final y el momento en que Judas se va. Jesús le habla a Judas de su cuerno que se eleva, de su ira encendida, de su estrella brillante y de la exaltación de la gran generación de Adán. Y acto seguido, Judas levanta la mirada hacia una nube luminosa y entra en ella. Wow.
y se escucha una voz que proviene de la nube, podría simbolizar la ascensión de Judas al reino espiritual después de cumplir su misión. Una imagen muy poderosa. Sin duda. Y la conclusión del Evangelio es bastante directa. Se afirma que Judas entregó a Jesús siguiendo sus órdenes. O sea, no fue una traición, sino una acción deliberada, parte de un plan. Exactamente. Desde la perspectiva de este Evangelio, la traición de Judas no fue un acto de maldad o avaricia, sino la culminación de un plan divino. Un paso esencial para la liberación del Espíritu de Jesús. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos explorado un texto muy antiguo que nos presenta una visión totalmente diferente de Judas. La principal enseñanza que podemos extraer del Evangelio de Judas es esta perspectiva alternativa sobre su figura. En lugar de ser el traidor infame, se nos presenta como un colaborador clave en la misión de Jesús, actuando bajo sus instrucciones. Y el mensaje central que autores de este Evangelio parecen querer transmitirnos es una visión del cristianismo profundamente influenciada por el pensamiento gnóstico. Se pone énfasis en la liberación del espíritu de la prisión del cuerpo físico como el objetivo primordial. Y se sugiere que existía un entendimiento secreto entre Jesús y Judas, un conocimiento esotérico que iba más allá de la comprensión de los demás. Es asombroso cómo un texto como este, que fue descubierto hace relativamente poco, puede desafiar interpretaciones que han dominado el pensamiento religioso durante siglos. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante para ti, nuestro oyente. Considerando este texto, ¿cómo cuestiona o amplía tu comprensión de la traición, la fe y la naturaleza de los planes divinos? Te invita a reconsiderar las narrativas históricas. Y los roles de los personajes dentro de ellas. Exactamente. ¿Qué implicaciones tiene que una figura tradicionalmente vista como la personificación de la traición sea presentada como un instrumento de salvación? Una pregunta profunda para llevarte contigo y reflexionar después de esta inmersión en el Evangelio de Judas. Sin duda. Hasta la próxima. Hasta la próxima.